ahora voy a empezar a grabar, ¿no? ¿Okay? A partir de ahora. Se me había olvidado, sorry. Ya, listo. Ok, unique entonces df, el primer comando que hay que, bueno, ya veamos varios comandos. Primer comando, read csv para leer documentos separados por coma. Segundo comando que hay que saber, head, que es para echar una mirada a la data, los 6 primeras filas. Una cosa que se me olvidó decir acá es que si yo quiero más filas, le puedo indicar aquí 10, por ejemplo, en vez de 6 filas, dame 10 filas, ¿no? Eso es una de las cosas que puedo hacer y cuando hago esto me da 10 filas en vez de las 6 primeras 10 filas. Entonces, head es el segundo comando. El tercer comando sería unique. Unique me permite ver para variables categóricas, como es sexo, que es una variable categórica. ¿Qué significa categórica? Si uno quiere ver de qué tipo es la variable, escribe class, ¿no? La variable df, signo de peso, sexo, y me va a decir de qué clase es la variable. Es una variable de tipo factor. Esas son variables de tipo categórica. Factor en este caso significa que en este caso hay varios factores o con varios niveles. Hay bastantes niveles y yo quiero convertirlo en solamente 2 niveles, hombre y mujer por mayúscula escrito. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, mi objetivo es resolver el problema. Hay otro problema que quiero saber es cuántos NA hay, digamos, ¿no? En principio, dentro de en general, dentro del dataset y en principio dentro de sexo, ¿cuántos NA hay? Porque me doy cuenta de que entre la data aparece un NA. Entonces, ¿cómo determino cuál es NA? Bueno, R tiene un comando muy entretenido que se llama which, cuál, ¿no? ¿Cuál es NA? En particular, ese es otro comando que es importante, is.na. Dentro de df, que se llama, mi dato se llama df, signo de peso, sexo. ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál es NA dentro de la variable sexo? Eso es lo que significa esa escritura que está ahí. Y me doy cuenta y me dice que en la observación 137. Es decir, la observación como queda, si ustedes se fijan, este es solamente una muestra, ¿no? Aquí abajo se va contando las observaciones. Hacia abajo son las observaciones y hacia allá son las variables. En este caso tengo, como dice acá, 237 observaciones con 3 variables que son sexo, PSU y más, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir el 137? Que significa que si yo cuento 137 hacia abajo, voy a encontrar un NA en sexo, ¿no? ¿Entendió? Eso es lo que significa ese numerito que me había dado de 137, ese 137. Ahora tengo un poder de decisión. Evidentemente yo tengo 237 observaciones y tengo solo un NA en sexo. ¿Qué es lo que puedo hacer con él? Eliminarlo. ¿Sí? ¿Ok? Otra opción sería rellenarlo, pero no sé cómo hacerlo porque en este caso puede ser hombre o mujer y es difícil, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de una variable de tipo categórica, rellenar los NA es difícil. Y lo que uno trata de hacer es, si no me afecta mucho la data, entonces lo elimino. Entonces voy a eliminar solo una fila. ¿Okay? Que es la fila 137 y eliminar todos los datos de esa fila. O sea, un individuo que voy a quitar. Desde el punto de vista de análisis, yo no, probablemente lo analizaría con otra cosa, pero ese no lo voy a analizar. Se lo elimino de mi dataset. ¿Entendió? ¿Sí? Entonces, hay veces, repito, ¿cuál es el criterio para eliminar? Bueno, que si yo tengo 10 datos y de los cuales 2 son NA, no los puedo eliminar, porque mi data se echa a perder, ¿no? Por si tengo 237 y elimino una, no creo que tenga no afecta los resultados finales en general, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces lo que voy a hacer es eliminarlo y la forma de eliminarlo es esta, ¿no? df, vamos a redefinir como el df nuevamente y voy a escribir un corchete acá. Este corchete indica, voy a tener 2 índices separados por coma. El primer índice se refiere a las filas y el segundo índice se refiere a las columnas. Entonces, aquí voy a escribir menos 137. ¿Ok? Menos 137. Escribir coma y nada del otro lado. ¿Cómo se entiende esto? Si yo hubiese escrito 137, se va a referir a la fila 137. Hagamos esto un momentito. Solamente voy a quitar. Esto no lo hagan ustedes, solamente para darme cuenta de lo que pasa antes de quitarlo. Si yo hago esto, ¿qué es lo que va a obtenerse? Me va a obtener la fila 137 fija y todas las demás columnas, es decir, como yo no aclaré aquí nada, me va a tomar todas las demás columnas. ¿Entiendes? Si yo escribo fijo 1, significa
dame la fila 137 y el 1, ¿no? Pero si yo fijo, si yo no fijo el 1, vamos a hacer varias cosas. A ver, sin fijar nada, así abierto. Me va a dar toda la fila. ¿Se entendió? La fila está compuesta de tres variables, que sería NA, 556 y 688, ¿sí? Si yo coloco un 1, ¿qué creen ustedes que sale? Acá. Si yo fijo 137 y 1. Solo sexo. Un solo, ¿va a salir qué? Sexo solamente. El NA. Sí, va a salir el NA nada más, ¿ok? Va a salir el NA que está acá nada más, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, eso, entonces, en general, no escribir algo acá, dejar la coma, significa toma todas las variables, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es redefinir df, un nuevo df, pero que tenga todo menos la fila 137, completa. Eso es lo que acabo de hacer. Entonces, haciendo esto, me doy cuenta que ahora tiene 236 observaciones y no 237 que tenía antes, ¿no? ¿Ok? Ya esa fila. Ahora, si yo quiero comprobar que lo hice bien, vuelvo a correrlo de arriba, ¿no? Me paro arriba y le pido dónde SNA de F sexo para ver si efectivamente lo hizo bien. Me va a salir integer 0, significa 0, no tengo más NA. ¿Ok? Ya lo acabo de eliminar. ¿Me siguen, no? Estamos... Ok. Si voy muy rápido, me van diciendo, si voy muy lento también. De las dos cosas son importantes, ¿no? Eso es. Ok, ahora voy a limpiar la variable sexo y voy a hacer una cosa, lo que voy a hacer es eliminar o reemplazar por ejemplo, en el caso masculino, de dónde estaban los valores, en caso de hombre, voy a eliminar la H, la M y el H mayúscula, no eliminarlo, sino que lo voy a reemplazar por hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es algo así como esto, ¿no? Escribo, y esto es el uso de índices lógicos que es importante, DF, por ejemplo, sexo, ¿no? Y entre corchetes voy a escribir una serie de condiciones en particular, ¿no? Puedo escribir donde sea qué cosa. En aquellos casos donde which, ¿no? DF, ahora sexo, sea igual a, por ejemplo, M minúscula. Observen que ahora escribí dos veces igual, porque es una operación lógica. Es decir, donde quiera que esto sea M, y ahí viene un problema, viene un problema y no sé, ustedes, por favor, traten de resolverlo, vean si lo pueden resolver ahora. Este simbolito, que es un palito vertical, no sé en el teclado, no sé dónde está. Por lo menos de Mac no lo conozco, no sé de Windows, que significa, es un OR lógico, eso es una O lógica. Ahora, ¿dónde pueden sacarlo? Por ejemplo, si hacen acá help, me parece, y acá escribo help sobre esto que es un I lógico, aquí les va a salir una operación lógica y aquí está justamente el palito que pueden copiar, que es, de ahí lo saqué yo, digamos, ¿no? O sea, lo pueden copiar directamente de ahí y eso significa, lo que simboliza un O, ¿no? Esto, ¿ok? Entonces copienlo de ahí. La otra condición es, bueno, copiemos, me equivoqué, disculpen, este palito tiene que estar fuera. Aquí, como una condición aparte, digamos, ¿no? Eso, aquí, fuera de esta primera condición. ¿Aló? ¿No te escucho? ¿No escuché? No, sí, está bien. Estaba leyendo lo que decía ahí, ¿no? Ah, ya, ok. Ya, entonces, ¿qué dice esto? En la variable sexo, en aquellos lugares donde sexo sea M o donde sexo sea M mayúscula, parece que es, ¿no? Sí. Ya, o, voy a volver a repetir esta o donde la variable sexo, un segundo, ya, un segundo. Ah, disculpe, hay algo que no puedo hacer acá. Hagamos lo siguiente, me equivoqué acá. Para no repetir which todo el tiempo, vamos a colocar todo esto como una sola. Por favor, borremos esto. Esto. De forma tal que el which sea todo lo que está dentro. O sea, el dónde se va a cumplir esta condición lógica completa. ¿Se entiende, no? Sí. Eso. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar aquí la variable df, por ejemplo, no sé, sexo ahora tiene que ser. ¿Cuál es la otra opción que había de entre las que teníamos? La misma palabra, pero en minúscula. Hombre, ¿no? ¿Sí? No, Sí, el H.
En este caso estamos reemplazando mujer, porque son las M. Ah, ya. Era mujer, mujer, mujer. Pero tenemos que escribirla así, ¿no? Mujer. ¿Ok? Donde sea mujer y qué otra opción más, yo creo que eso es todo, ¿no? Sí. Ya. Vamos ahora, para aclarar mejor estas cosas, vamos a separar, aquí hay un paréntesis que está de más, parece, ¿no? Permíteme un poquitito. Sí. Parece que cuando borré metí un paréntesis que no era, ¿no? Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar cada una de estas expresiones, que son, esto es como una expresión lógica, la primera. Vamos a separarla con un paréntesis la segunda. ¿Sí? O sea, donde df sexus es igual a m. ¿Ok? Separamos esa expresión y separamos esta otra expresión. ¿Ok? De forma tal que tengamos, me falta otra cosita de esto, disculpen. Eso es. Esta es. ¿Ya? ¿Está ok? Entonces tengo la primera expresión lógica, que es esta. La segunda expresión lógica, que es esta, todas separadas por un O. Y la tercera expresión lógica, que es esta, separada por un O. ¿Ok? Y todo eso lo que quiero hacer es que se convierta en una sola variable que sería mujer. Eso es. Entonces, ¿cómo se lee lo que está acá? Bueno, donde quiera que esté el sexo escrito como M minúscula, como M mayúscula o como minúscula, escribo mujer. Eso es lo que significa eso. Entonces, haciendo eso, ups, seguro. Algo hice malo acá. Carácter 0 de error en data frame, temporal sexo, value, yo no sé, algo hice malo. Ah, aquí, porfa. Un pequeñito detalle, por favor, agréguenlo. Son mayúsculas. ¿Ya? Son mayúsculas. Y ahora haciendo esto, ¡uy! Por Dios, ¿qué pasó? Sorry, no sé qué es lo que hice La mal. primera. La primera sección, al level DF. Ah, por Dios, claro, aquí. Eso es importante, la primera que está acá. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí se hizo, ¿sí? Bien. ¿Ok? Entonces esa es una de las cosas importantes. Ahora, vamos a hacer lo mismo para no tener que trabajar tanto. Voy a copiar esto. Creo que ustedes tienen el código, así que no hay problema, ¿no? Pero acá sería ¿cuánto? Sería H minúscula, ¿no? Acá sería H mayúscula. Acá sería Hombre con H. hombre con H minúscula, evidentemente. Y eso lo vamos a reemplazar por Hombre con H. hombre con mayúscula. Hombre, ¿ok? Listo. Haciendo esto, ya estamos listos. Déjame eliminar esta help que no me importa. Y veamos si efectivamente ya está listo. ¿Cómo lo sabemos? Haciendo un unique nuevamente, ¿no? Hacemos un unique de df, signo de peso sexo, y vamos a ver que... Opa, signo de peso sexo con mayúscula, y me va a dar que efectivamente tengo acá mujer y hombre nada más arriba, ¿no? Pero si se fijan, aquí abajo los niveles siguen siendo los mismos de antes, ¿no? O sea, cambiamos todos los valores, pero ahora lo que hay que hacer es lo que se denomina refactorizar, ¿no? ¿Okay? Vamos a refactorizar la variable. ¿Y cómo se hace eso? Volviendo a hacer pasando un comando que se llama factor, ¿no? Entonces escribo df, signo de peso sexo, y eso es igual a factor df, signo de peso sexo. ¿Ok? Este factor me permite volver a construir los factores, porque estos son los dos factores. Es decir, esto es lo que se llama una variable factorial, que tiene dos factores, hombre y mujer, en este caso. Y en particular, antes tenía varios factores, que son estos, o varios niveles asociados a sus factores. Entonces, esto me permite ahora convertirlo solamente en uno. Cuando hago unique, aquí ya me quedan los niveles tan correctos, hombre y mujer y hombre. ¿Ok? De esa forma limpiamos la base de datos correspondiente a sexo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya. Me siguen entonces, no hay ningún inconveniente y saben cómo hacer la limpieza de los datos. Bien, ahora la otra ya está lista, la variable sexo contengo únicamente, con eso respondemos la primera pregunta, ¿no? ¿Ok? Ahora lo que hay que hacer no sé si la segunda pregunta creo que era algo así como esto, lo voy a escribir acá, que es la que tengo yo en orden.
Dice, calcule la cantidad de postulantes por género. Incluye además una gráfica de barras para ilustrar los números. Ya, es fome este ejercicio, pero no importa, hagámoslo en particular, ¿no? ¿La tienen ustedes así o no? ¿El código? No me acuerdo. ¿Con preguntas? Ya, bueno, no importa. Calcular la cantidad de postulantes por género, si no es un problema. Entonces, hay una forma de hacerlo con R rápidamente, ¿sí? Que es usar un comando que R usa mucho que se llama tabla. ¿Bien? Entonces, tabla, uno lo que usa es df, ¿sí? Sexo, y lo que va a hacer es hacer un conteo por sexo. Y en este caso está separado por hombre y mujer, y por lo tanto va a contar cuántos de un tipo de un hombre y cuántos del tipo del otro. Eso es lo que hace tabla. Tabla hace un macheo ahora o hace un conteo de acuerdo a sexo, ¿sí? Entonces, haciendo esto, ahí me quedo. Tengo tantos de 118 y 118. ¿Por qué le decía que iba a ser fome la gráfica? Porque va a quedar dos barras a Igual altura de que 118, ¿no? Entonces es fome, no la voy a hacer. Vamos a dejarlo para la próxima vez, no una cosa interesante. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, no? table funciona Table. solamente para variables categóricas, Eh, que sean factores, o pueden servir para que sean string también. no, para string también, para carácter y string. Es decir, sirve para hacer conteos discretos. Si tienes una variable continua, no va a funcionar. Por ejemplo, no voy a hacer un conteo, por ejemplo, del PSU max, que es un valor numérico, porque no va a contar cuántas veces hay un valor porque los valores son infinitos, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, puede ser que alguno se repita y ese te lo va a contar, ¿no? Pero es muy raro, esos son valores numéricos. Entonces, ¿para qué funciona? Para variables de tipo factor o variables de tipo carácter, que son las dos cosas. ¿Se entendió? Eso es una de las cosas. Ya, entonces esa es la segunda pregunta, que en realidad es fácil de hacer, no es un problema. En la próxima vamos a hacer la gráfica, pero con algo un poquito más entretenido. Esta no es tan interesante. Bien. Ahora la otra pregunta es lo siguiente, ¿no? La voy a escribir acá la pregunta, es calcule los promedios y desviaciones estándar diferenciados por género, tanto de los puntajes en matemática como de lenguaje. Ok, si uno trabajara en Excel, uno lo que utiliza es una tabla dinámica para hacer estas cosas, por lo general, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es hacer una de las cosas que son muy útiles en R y que lo hacen particularmente interesante. Y es cargar un paquete, si no lo tienen, tienen que instalarlo. Y hasta ahora hemos trabajado sin ningún tipo de paquete. ¿Qué significa trabajar sin paquete? Estamos trabajando con los comandos básicos de R. Pero R se potencia si tú cargas paquetes, ¿no? Al igual que Python, que si tú cargas alguna librería también funciona, ¿no? En general con mucha más potencia. Ahora vamos a descargar un paquete que es muy útil para trabajar con datos, es uno de los más útiles, pero yo lo voy a llamar con librería. La técnica es la siguiente. Primero lo llamo con librería para ver si lo tengo. Mi comando se llama deplit, o sea, mi paquete, deplit. Si no lo tengo, que es lo más probable que le pase a alguien que haya instalado, no sé si Carlos lo instalaste recién R, entonces vas a tener un problema porque no está instalado. Entonces tengo que escribir algo así como install package aquí, instalar un paquete y instalar algo así como esto, deplit. Aquí ¿Y lo tengo, lo precisamente. tienes? Ah, ya. Bien. Entonces yo lo voy a comentar. O sea, lo comento significa poner un gato delante para que no volverlo a instalar por casualidad, ¿no? O sea, una vez que lo instalaste, está listo, ya no necesita volverlo a instalar. Lo que sí tienes que llamarlo. Entonces, ¿cómo se llama? Usando este comando, library deplit. Y con eso se carga el paquete deplit. ¿Ok? Debe salir como esta cosa que está acá, que significa que se cargó, ¿no? ¿Ok? Ahora, deplit tiene un montón de herramientas bonitas, interesantes para limpiar datos, para jugar con la data, etcétera. En particular me va a permitir hacer ahora lo que me responder aquí. Calcular los promedios de desviaciones estándar diferenciadas por género. Eso significa que voy a agrupar la data por género y en cada grupo calcular los valores promedios, los valores, o sea, la desviación estándar en particular, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Pero primero tengo que agrupar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de acá y después le explico qué es lo que estoy, no después, en el camino. ¿Okay? Vamos a hacerlo un poquito distinto a como está en el código. Pero un poquito distinto. A ver, voy a escribir así lo siguiente. Voy a escribir, ¿cómo se llaman mis datos? DF, ¿no? DF. Deplit tiene
una característica interesante que se llama, que es como una especie de símbolo de concatenación, que va pegando un comando, un comando, un comando, que va trabajando sobre la data inicial. Ese comando también se llama pipe, o es como una especie de tubería. Bien, esa tubería se construye así, con un signo de porcentaje, o sea, con un signo de mayor que separado por porcentaje. ¿Qué quiere decir ese signo ahora? Que el comando que voy a escribir acá va a trabajar sobre df, ¿no? Después voy a pegarle otro comando que va a trabajar sobre lo que el resultado que dio el otro. Entonces, en vez de estar escribiendo así, voy a pegarlos todos, pegando los comandos uno detrás de otro usando este pipe o esta concatenación. Bien, lo que voy a hacer es un comando ahora que se llama group byte. Group byte, ahí está. Que significa agrupa por quién? Por la variable sexo. Esto significa agrupa tus datos de f por la variable sexo. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sigue? Ya, ahora una vez que se agrupe, tengo que hacer siempre el comando group by está acompañado de otro comando que se llama summarize, ¿no? O sumariza, ¿sí? Que significa, ya que está agrupado, ahora hace un sumario de lo que tienes de lo que acabaste de agrupar. Y dentro del sumario es donde vas a definir las variables que quieres que haga o que quieres hacer a partir de esta data agrupada por sexo. Lo primero que quiero hacer es contar cuánta gente hay en cada uno en general. Entonces podemos contar algo así como, uno escribe la palabra count o el conteo, o sea, conteo, y la forma de contar es así, colocando una N y dos rayitas. Conteo, así en el count. O, no sé, conteo por, no sé qué nombre, ponemos un nombre distinto, no sé, conteo debe ser, no sé, número, no sé, escribimos número, ya. Que me va a decir cuánto hay de cada uno, contar de cada uno, que son 118 de cada uno, ¿no? Ya lo sabemos por el comando tabla, ¿no? El comando table que escribimos ya me va a decir 118, pero lo vamos a escribir directamente acá, por si acaso no eran 118 en general, si no lo supiéramos. Entonces el número va a ser esto. Definamos el promedio. No sé, promedio PSU, por ejemplo. Promedio PSU. Esto es una variable que estoy inventando. ¿Y qué es lo que voy a hacer en el promedio? Voy a escribir means. ¿De quién? Min de la variable PSU. 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 Mat. ¿Ok? Creo que la variable se llama así, ¿no? ¿O no? Por cierto, ¿cómo yo sé cuáles son las variables que tienen solamente las variables? Voy a escribir names de DF. Los names de DF me van a dar los nombres de las variables. Estos son los nombres de las variables, ¿no? Es decir, cuando escribo arriba names de DF, me da los nombres de las variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular aquí? Dame el promedio PSU. Pero en este caso, el promedio PSU mat. Escribo aquí, vamos a escribir mat, para que sepa de matemática, ¿no? La variable matemática. Adicionalmente, le voy a agregar una opción que es importante. No se la voy a agregar ahora y vamos a ver si funciona. ¿Y qué? Déjenme mostrar una cosa a ver qué pasa ahora. No le agrego una opción y vean lo que va a pasar. Y sigamos adelante tal cual. ¿Qué comando estoy ocupando ahora? Means, que significa el promedio, ¿no? ¿Qué voy a promediar? Bueno, los valores de PSU mat. Pero no los valores de PSU mat para todos, sino separados por quién, por sexo, porque este ya está afectando lo que va viniendo hasta acá, ¿no? Ok, hagamos lo mismo que está aquí. Voy a copiarlo para no hacerlo tan extendido. Y voy a copiar aquí nuevamente. Ahora, como ya se me acabó el espacio aquí, dejo una coma, hago un enter y sigo debajo, ¿no? Pero la coma tengo que dejarla abajo, ¿no? Arriba, disculpe, para que se vea. Entonces ahora lo que voy a hacer, promedio PSU por de lenguaje, ¿no? Creo que se escribe lenguaje. Y el otro, ¿cómo se llama la variable? Length, ¿no? PSU length. Esto es. Ok, podemos calcular la desviación estándar también, ¿no? De cada una de estas variables. Si ustedes quieren, podemos calcular la desviación estándar del tiro, ¿no? Voy a escribir acá una coma. Y voy a escribir, no sé, el nombre sería des estándar, ¿no? Eso lo inventamos, es un nombre que le estamos poniendo a la variable. Desviación estándar, qué sé yo, matemática. Es igual a qué cosa, a SD, que significa Standard Deviation.
Standard Deviation de PSU MAT. PSU, creo que se llama PSU así MAT. Eso. Ok, lo mismo puedo hacer para desviación estándar. Voy a escribir una coma acá y finalmente, para terminar con todas las preguntas que me están diciendo arriba, voy a colocar la última, que sería PSU, desviación estándar, en este caso el lenguaje, y aquí escribo PSU length. Nombre sería length. ¿Me entiende, no? Ahí me dice. Ok, corramos esto entonces para ver qué nos da. Se me había olvidado, me imagino que no hay ningún problema, que es Control Enter en todas partes. En Mac es Command Enter, no, creo que ya lo han hecho ya, así que no hay problema. Y hay algo extraño acá, dejo ver que parece que me equivoco en un montón de cosas. Perdón, aquí hay algo que no está funcionando. Y vamos a ver dónde nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Error, un expected input de F summarizes el promedio PSU map. Segundo, a ver por qué. DF, group byte, sexo. Ya, perdón, a ver si entiendo qué pasó. Error, un expected con promedio, PSU mat, mint, coma. Ya, a ver si encuentro de dónde está el error. Disculpen, hay una coma que está, o algo está funcionando. Index. By session. Summarize, número. No hagan nada ustedes, ¿sí? ¿Ok? No hagan nada ustedes, por favor. Yo quiero identificar dónde está mi error y ahí lo arreglamos, ¿no? Unexpected. Ya, parece que aquí hay un problema con esto. A ver, un segundo. Count. Count. No. ¿Dónde está el problema? No lo sé. Déjenme un minutito para nada más para ver qué pasó acá, qué es lo que... Ok, tenemos DF group by sexo, está bien. Y summarize. Y parece que el número... Ah, ya entendí. Le falta un... No. Si se da cuenta, antes de sumarice hay hay un peso en vez de un porcentaje. Ya. Tienes toda la razón del mundo. Voy a reescribir acá. Aquí tenemos un problema con... Dos problemas teníamos. Primero, por favor, esto es un signo de... Me equivoqué de signo de porcentaje. Y segundo, por favor, esta palabra que está acá, quitémosle el acento al nombre de las variables. Eso trae problema también. Escribamos número acá sin acento, ¿está bien? Ujú. Bien, entonces eso corramos y ya está. Ese es el valor. Pero hay un problema, varios problemas acá. Primero ya corrió el comando, que era algo que necesitaba saber, ¿no? O sea, aquí me da hombre y mujer separado, me dice que hay 118 de cada uno, pero cuando le pido calcular el promedio, me da NA y NA, ¿sí? ¿Y eso es por qué NA? Porque dentro de la PSU matemática hay valores NA. Para calcular el promedio lo que hace es sumar todos los valores y dividirlo por el número total. Pero si alguno de ellos es NA, cuando tú sumes un NA, todo se vuelve NA. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer aquí es colocarle una opción, que es lo que le decía que había que colocar, que sería rm. Disculpe, na.remove, ¿sí? Igual true. Y esta opción se la vamos a colocar a cada una de las fórmulas. En principio me doy cuenta que PSU length no tiene ese problema, ¿no? Quiere decir que no tiene NA en ninguna parte. ¿Sí? Solamente parece que el que tiene NA es matemática, y por lo tanto se lo voy a pegar acá, aquí a matemática, para que sea la desviación estándar de cada uno de ellos. Volviendo a correr el modelo, ahora sí me da los resultados que necesito, ¿no? ¿Qué significa NA remove? Es que no considere los valores NA. Elimine los valores NA, y esto es lo que significa NA remove, eso en particular. Ok, ahí me da la data de los resultados en principio, ¿no? Eso es lo que tendríamos para terminar con este ejercicio que dice calcula los promedios de desviación estándar diferenciados por género. Ahí tenemos la diferenciación por género. ¿Ok? Entonces, una cosa que quiero recalcar es que todos esos comandos yo lo podría haber hecho por separado.
¿sí? Pero si uno lo escribe con este símbolo de concatenación, todos los comandos van a estar trabajando sobre el anterior. ¿Ok? Por ejemplo, el group by significa que va a agrupar por sexo a DF. El resultado que queda acá queda unos datos agrupados por sexo. Después summarize, dentro de summarize trabaja sobre estos datos agrupados por sexo y calcula los promedios separados. Si no hubiésemos escrito esto, si hubiésemos escrito, ¿qué pasa si hubiésemos escrito, por ejemplo, nada de by summarize? Disculpen, si escribo un problema siempre. Summarize siempre está asociado con group by. Estas dos cosas tienen que hacerla de esa manera. Por ejemplo, si yo calculo así, df, solo como una cosa, df, signo mayor que porcentaje, y escribo min, algo así como min, ¿de quién? De la variable, qué sé yo, una cualquiera, PSU, la que no tiene lenguaje, ya, la que no tiene NA. Este resultado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que Un calcula? único valor entero. ¿Ah? Un único valor entero. Dame un segundo. Un único valor entero. Veamos, pero en realidad es algo que no escribí bien. Este aquí, dame un segundito. Ya, entiendo. In main default, PSUlen, argumentos no numérico, logical, tiene, ya, dame un segundito. Aquí sí tendría que escribir DF, lamentablemente tendría que escribir DF así para que funcione, ¿no? No sé por qué. Disculpen. Tendría que ser así. Eso. Y ahí escribo así. Por favor, eso. Eso. ¿Se entendió? Ok, lo que pasa es que yo necesito calcular el valor medio aplicado sobre lo que está al lado acá. Y me va a dar un solo valor para todos. Eso es. ¿Se entendió, no? Eso es Perfecto. Ok, listo. Terminamos entonces con esa pregunta para que se entienda. Y vamos a hacer ahora una pregunta más que es, o una pregunta más, no sé si estamos en tiempo. Ok. En todo caso, les dejo los códigos para que sigan. De hecho, no, el tiempo se va muy rápidamente. Esta es una pregunta. Suponga que A están todos los valores de PSU matemático correspondientes al caso de hombre, y en B estén todos los valores de PSU más correspondientes al caso de mujer. Y yo quiero comparar los valores promedio de PSU matemática, tantos para hombre y para mujer. O sea, yo puedo calcular los valores promedio. Me fijo acá lo siguiente, en esta tablita de acá, en el promedio PSU matemática, en el caso de hombre hay 617 y en el caso de mujer 615. Si yo le pregunto, ¿quién tiene mejor promedio entre hombre y mujer en la PSU matemática? Pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué creen ustedes? Mirando esto aquí, estos valores. O sea, yo hago este estudio, por ejemplo, imagínense que hago un estudio, en realidad esta es una data, no sé, inocua en el sentido de que no me interesa, pero si yo quiero trabajar con piezas o quiero trabajar con algo en particular, yo quiero diferenciar dos máquinas que estén trabajando, yo tengo todas las dimensiones de una máquina, las dimensiones de otra máquina y quiero comparar si las dos lo están haciendo bien, ¿sí? Entonces calculo el promedio de las dimensiones de algo. Lo que quiero decir es que esto no se limita únicamente a este caso. Estoy hablando de, en general, cualquier caso. Entonces, en este caso veo que el hombre tiene 617 de PSU matemática y la mujer tiene 615. Lo más lógico para mí es decir que los hombres le va mejor en matemática, ¿no? En particular, según este criterio. Pero estamos comparando promedio en principio y también hay desviaciones estándar entre eso. Entonces, comparar promedio siempre es un problema. Porque puedo decir ya que efectivamente uno es mejor que el otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Uno hace un t-test o una prueba de test students. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer, una prueba de test students para resolver el problema. Entonces, lo primero que hacer es muy sencillo en R, es separar hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en hombres? Bueno, escribamos A, va a ser de F, ¿ok? Y separamos entonces PSU matemática, pero en aquellos casos donde DF sea sexo sea exactamente igual a mujer. ¿Ok? ¿Y qué es lo que guarda en A? Solamente me da toda la data, pero filtrada por mujer. Esto en Excel es filtrar por mujer. O sea, tener la columna filtrada por mujer, ¿no? ¿Se entendió eso? Queda filtrada por mujer y en A solamente voy a guardar los datos de mujer. Bueno, ahora en B,
Lo voy a copiar en B. ¿Sí? En B. En B voy a copiar todo lo mismo, pero voy a guardar los datos que corresponden a hombre. ¿Ok? Que corresponden a hombre. Tenemos en B. Y si, por ejemplo, uno abre A, ¿qué es lo que tiene de A? Upa, tengo un NA metido acá en el valor. Que habría que reemplazar en la próxima clase, yo creo, porque ya no nos alcanza mucho el tiempo, ¿no? Nos quedan 20 minutos. Ah, sí, probablemente nos alcanza un poquito más para limpiar los NA y arreglarlos. Pero estos son los datos correspondientes a las mujeres, ¿no? ¿Sí? Igual voy a correr el t-test a ver si funciona, incluyendo con los NA. En principio sí, pero va a funcionar porque lo que hace el t-test es comparar los valores promedio. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, ¿se entendió, no? Hasta ahí. Lo que quiero es hacer un t-test con los dos y en R muy sencillo hacer el t-test es simplemente escribir así, ¿no? El t-test de iOS. Primero usted está familiarizado con la test students, la test de hipótesis de students. Sí. Ya, ok. Lo que vamos a hacer es justamente comparar los promedios de cada uno de ellos y eso lo hacemos tan simple como escribir en R eso, en general. Y es una prueba de hipótesis que compara los valores medios. Voy a cargarlo, voy a ejecutarlo y me va a dar el resultado. Y tratar de entender el resultado. ¿Ok? Me dice que básicamente la hipótesis nula es considerar que no hay diferencia entre uno y el otro, entre A y B, ¿no? ¿Ok? Esa es la hipótesis nula, que no hay diferencia entre A y B. Es decir, que la recta de los dos es cero, básicamente, que la recta de los dos promedios es realmente cero. ¿Entendido, no? De acuerdo a la data. La hipótesis alternativa es que existe verdadera diferencia y que la diferencia no es cero entre los dos promedios. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo fijarme en particular? Varias cosas me puedo fijar. La primera que me voy a fijar en el p-value, el valor, el valor de P. El valor de P, por lo general, en estas hipótesis se toma que tiene que ser menor que 0.05, ¿no? Que es el 95% de confianza. ¿Entendido, no? Y me doy cuenta de que este valor es 0.81. Y como es un valor muy alto, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me dice que no hay diferencia estadística entre los dos valores. Si me hubiese dado un valor pequeñito acá, efectivamente puedo mostrar estadísticamente que sí hay diferencia entre las dos, ¿no? ¿Ok? ¿Entendió? No sé si me logro entender bien, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué siempre se habla de 005? No, sí, en este caso sí, pero tú puedes adaptarlo para no que sea 0.05, puede ser al porcentaje que tú quieras, digamos. Pero por defecto te lo va a calcular, si no le pones ninguna opción más, te va a calcular efectivamente al 0.05. Es decir, el p-value siempre te lo va a colocar de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque está hablando de un 95% de confianza del valor. Pero tú también puedes modificarlo. Si quieren ver cómo se modifica, solamente tienen que decir help t-test y ven todas las modificaciones que puedo hacer a help t-test, ¿no? En principio, para ver cómo puedo modificarlo. Entonces, básicamente te está comparando estos dos promedios y te está diciendo que no hay diferencias significativas en ninguna parte de ella, ¿no? Observen el intervalo de confianza. Este es lo que se llama el intervalo de confianza al 95%. Significa que la diferencia que hay entre ellos es desde menos 17 hasta 14. ¿Sí? Porque lo hizo para todas ellas. E incluye el 0. Como incluye el 0, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, el 0 está incluido dentro de mi intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no incluye al 0, evidentemente se cumple la hipótesis alternativa, ¿no? O sea, imagínense que fuese, no sé, desde 14 a 17. Me hubiese dado aquí un número muy pequeñito y hubiese rechazado la hipótesis nula. Un poco más, para entender un poco, recuerden que la hipótesis nula, esto es como la probabilidad de cometer un error de tipo 1. ¿Sí? ¿Qué significa un error de tipo 1? Rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Como esta probabilidad es muy grande, casi del 80%, no tengo, o sea, no debería cometer ese error de tipo 1, no debería rechazar la hipótesis nula. Esta es como la probabilidad justamente de rechazar la hipótesis nula y que esta sea cierta. ¿Ok? ¿Se entendió? Eso es más o menos el primer prueba de hipótesis. En la próxima clase vamos a hacer muchísimas pruebas de hipótesis con todas las pruebas de hipótesis que existen, digamos, ¿no? No que existen, sino hay muchas, algunas de ellas.
¿Ok? Hasta ahí nos entendemos. Entonces, respuesta final a este problema. A pesar de que se ve en la tabla que hay una diferencia, esa diferencia no es estadísticamente significativa y eso me lo prueba que es una prueba de hipótesis T. Entonces, no hay diferencia entre los dos. ¿Bien? Entonces, ese es básicamente lo que tenemos. Ok, ahora vamos a hacer un problema. El problema es que si se fijan, aquí hay varias cosas. Lo voy a dejar dicho, no sé si ustedes tienen esto en el código, pero me di cuenta de que si uno quiere saber which is NA, por ejemplo, which, eso me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta de esto. Entonces lo que voy a hacer es which is NA, is.NA, que no alcanzamos a limpiar la data en PSU, disculpen, en DF, signo de peso, PSU. Por Dios, estoy un poco... Ya, signo de peso, PSU map. ¿Qué le estoy preguntando? Dígame dónde hay NA dentro de PSU map, ¿no? Cuando hago esto me doy cuenta de que hay... ¿Cuántos hay NA en PSU map? No hay, parece, ¿no? Ah, sí hay, por supuesto. Entonces hay caleta de NA, esos sí que están ahí, ¿sí? Entonces no es una buena opción, no es una buena opción eliminarlos todos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a reemplazar esos NA por el valor promedio de hombres o de mujeres en dependencia del sexo. Es decir, si es mujer, reemplazo ese NA por el valor promedio de la PSU MAT de matemática para el caso de mujer. Y lo mismo para el caso del hombre. Eso me hace que no se me altera la estadística y no pierdo tampoco los NA que están ahí, ¿no? Porque las filas tienen otros valores. Por ejemplo, la PSU del lenguaje está y la matemática no. ¿Entendió, no? Entonces, ¿cómo haría el cambio? No sé si tienen el código para eso, ¿lo tienen por ahí o no? Parece que no, ¿sí o no? Lo tenemos acá atrás. Si no lo tienen, no importa, lo hacemos al tiro. Pero básicamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Escribir, por ejemplo, DF, eso lo repito ahora, PSU map, en todos aquellos casos, aquí voy a escribir dentro, en todos aquellos casos donde DF, donde por ejemplo, ya, is.NA, DF, signo de peso, PSU map, y adicionalmente, en todos aquellos casos donde DF, signo de peso, sexo, sea igual a mujer, ¿okay? Reemplázalo por el valor, aquí está malo porque necesito escribirlo bien, aquí sería primero este valor, aquí es mujer, y escrito así con estos, por Dios, qué tonto estoy, estamos lentos. Mujer, y esto tiene que reemplazarse por el valor promedio de mujer. ¿Cuál es el valor promedio de mujer? Este valor, 615, que está acá, ¿no? ¿Se entendió o no ese valor? De hecho, podemos redondearlo, para no ser tan pesado, podemos redondearlo a 615.2. ¿Ok? ¿Se entiende esta expresión o no? Dice, más o menos en pocas palabras, o trataremos de entender. Donde quiera, en la PSU matemática, aquí hay un problema, pongamos estas dos cosas lógicas, separémosla por un paréntesis, y esta cosa lógica, separémoslo por un paréntesis. Esto no afecta mucho, pero es como para que quede limpio en principio, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que en todos aquellos casos donde sea NA y adicionalmente el sexo sea mujer, reemplázalo por 6.15 en general. Y hago lo mismo, ¿ya? Hago lo mismo, PSU matemática, donde sea esto y donde sea sexo, sea hombre, ¿ya? Hombre, y reemplázalo por el valor de hombre, que es 617. 617. Ups, 617. ¿Ok? Entonces, eso exactamente lo saqué de este valor de acá, 617. 0,1 si quiero ya, no me importa, porque es 617. ¿Ok? Y eso. Cuando hago esto, ya yo creo que ya no tengo NA en PSU. Integer 0. ¿Se entendió?
Y ya con esto no altero la estadística, porque lo reemplacé por los valores, y tampoco elimino todos los NA. ¿Okay? Ahora, hay una forma como brutal de resolver los problemas, brutal en el sentido de que si yo tengo mucha data, imagínate que tengo 1.000.000 de observaciones, y yo tengo unos cientos de valores NA o filas con NA. La mejor forma de resolver el problema es no haciéndolo uno por uno, a menos que yo quiera guardar alguna data en particular, sino simplemente eliminarlos a todos. ¿Sí? Una forma de eliminarlo es simplemente, hay un comando que lo hace de una sola vez, ¿ok? Que es hacer esto, df es igual na.omit df. ¿Ok? En principio ya eliminamos todos los NA, ¿no? De nuestra data. Pero si hubiese tenido algún NA adicional, esto acaba con, lo elimina. Entonces lo que hace es busca la fila donde hay un NA y elimina la fila completa. ¿Okay? Y eso lo hace de una sola vez, NA omit. Observen que tengo 236 observaciones. Cuando hago NA omit no debe cambiar mucho o nada. ¿Ok? Sigue siendo 236 porque ya habíamos eliminado los NA. Si no hubiésemos hecho este valor acá arriba, nos hubiese eliminado 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 filas directas, ¿sí? ¿Por qué? Porque había NA en esas filas. ¿Se entendió? Entonces, repito, en algunos casos no nos va a interesar mucho hacer toda una cosa muy sutil de la data, de los NA, sino simplemente le pasamos el NA y listo, lo matamos. Ok. Una última cosa, no sé si nos queda un tiempecito, no nos queda nada para eso o no. Nos quedan 9 minutos. Ok. Solo una última cosa nada más con respecto a las gráficas. Con respecto a la gráfica, vamos a usar un comando, o sea, un paquete de programa, y con eso termino, así que no se preocupen. Por ejemplo, quiero hacer un diagrama de PSU diferenciado por género y hacer un box plot que se llama. O sea, un diagrama de cajas para cada uno en general. Separado por hombre y mujer. Entonces, para eso voy a hacer una librería, ahí termino, esa es mi última cosa, solamente para irme con una gráfica nada más, porque una de las cosas importantes en esta parte de la data es graficar. ¿Okay? Entonces vamos a cargar una librería que se llama ggplot, que nos va a acompañar durante parte del curso, ggplot2, al igual que dplyr, que sirve para hacer, ¿cómo se llama esto? Limpieza de datos. ggplot es lo mejor que existe en R, entre comillas, para hacer visualización. ¿Ok? Entonces ggplot2 es muy potente, es una librería súper potente de visualización. Un segundo, ggplot, me falta un plot acá, ggplot2, y ahí sí lo cargué, ¿sí? Si no lo tienes, tienen que instalarlo. ¿Lo tienen o no? ggplot2. La estoy instalando. Está lista. Es una librería que sí o sí tienen que tener. ¿Okay? Mientras se va instalando, yo voy dándolo cómo tiene que escribir el comando, ¿no? En tu caso, tiene que esperar a que se termine de instalar, ¿no? ¿Ya lo hicieron o no? Ahí me dicen. ¿Sí? Una vez que se instalen, llámenlo con library ggplot2, y ahí vamos a hacer la gráfica. El esquema es el siguiente, ¿no? En la próxima clase hablo más sobre este tema. Uno hace lo siguiente, ggplot, es el comando que voy a hacer un box plot de cada uno de ellos. Y voy a indicar qué data es, ¿no? La data con la que voy a trabajar. Habitualmente no necesito escribir data, pero por primera vez lo voy a escribir como data. ¿Ok? Habitualmente solo elimino esto y dejo escribir df y ya entiende que la data que voy a ocupar se llama df, ¿no? ¿Ok? Pero por primera vez voy a colocar casi todas las opciones, ¿no? Después voy a escribir una cosa que se llama mapping. Y ahí le explico qué es mapping. No es mapping, es mapping. Y aquí escribo una cosa que se llama la estética. O sea, voy a mapear la estética, donde X va a ser la variable sexo, para que se separe en el eje horizontal por la variable sexo, y la variable Y va a ser, por ejemplo, PSU mat, por ejemplo, PSU mat. Ya. Esto que me dice va a ser ggplot data df mapping. La aesthetic significa que quién voy a poner en el eje horizontal y quién voy a poner en el eje vertical. Por eso defino la X y la Y en mi eje vertical y horizontal. Ya, haciendo esto no pasa nada, porque eso es solamente indicarle a ggplot quién es la data
quién es mi X y quién es mi Y, pero ahora quiero hacerla, ahora sí voy a agregarle, le voy agregando capas. Puedo agregarle capas usando signo más. ¿Sí? En particular, lo que voy a agregarle es un box plot, entonces escribo, todos empiezan con geometric, como guión, así, como guión, y hago esto, hay un montón de opciones acá, voy a tomar box plot. Todos empiezan, casi todas las opciones empiezan con guión, geometric, de geometric box plot. Ok, y voy a graficar eso. Ahora, una cosa más, si yo quiero hacer algo, con esto bastaría, pero no se colorea de acuerdo a sexo. Entonces voy a escribir acá lo siguiente, voy a escribir dentro de la aesthetic, voy a escribir algo así, una opción como full sexo. ¿Qué significa esto? Llena las cajas de acuerdo al color por sexo. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ya, haciendo eso, debería funcionar y debería darse dos cajas y veo que no hay, que hay un problema con el relleno, no sé por qué, déjame pensar un poco. ¿Por qué funcionó esto? Sorry, disculpen. Perdón. Para que me funcione correctamente los box plots, tengo que copiar esto. ¿Ya? Puedo copiarlo o puedo no hacerlo. Ya, copiémoslo acá, directamente. Y ahora vuelvo a correr. Pues. Es Solo full o un free. problema. Solo un problema. Me equivoqué completamente. Eso no hay que hacerlo. Ya entendí. No es full. Es fill. Es llenarlo. Eso. Es fill, no es full. Una tontería. Ya, ok. Entonces ahí tenemos la distribución de puntos, o sea, la distribución de hombres y mujeres. Entonces, ¿se acuerdan lo que es un box plot? ¿Lo han visto? Sí, ¿Tienen idea? Eso me es acuerdo. una de las diagramas más útiles que existen. Esta línea que está representada acá, esta línea es la mediana, ¿no? La mediana de la distribución. Y estas son, fíjense que las dos medianas se parecen bastante, ¿no? La primera, el límite inferior de la caja es lo que se llama el cuartil número 1, ¿no? El cuartil 25. Este es el cuartil 75 y este es el cuartil 50. ¿Okay? Aquí no hay, pero en principio está esta distancia y debajo, si hubiesen puntitos, fuera esta distancia que es 1.7 aproximadamente la distancia entre el cuartil, es decir, este pedazo de acá, la distancia entre el cuartil, la distancia que hay entre, entre los extremos de la caja, ¿no? 1.7 ese trabajo es lo que está acá, digamos, ¿no? 1, algo, creo, no me acuerdo. Lo puedo obtener en la próxima clase bien, una gráfica correcta. Pero si hubiesen punto acá, se llaman los outliers, ¿no? Los puntos que están por encima. Ya, ¿qué es lo que podemos ver acá, así a simple vista, así, sin mirar mucho? Bueno, que las medianas son parecidas para hombres y mujeres. Y segundo, es que hay una mayor dispersión para hombres en el caso de la PSU matemática que para las mujeres. No hay nadie que se haya arrancado en los valores muy grandes, no hay outliers, ¿no? No hay personas de 700 puntos ni personas por debajo de esta cantidad de puntos, ¿no? De 400 y tantos, ¿no? Entonces, básicamente, la mayoría está concentrada acá y las mujeres se concentran un poquito más en los valores, en los puntajes mayores. O sea, no mayores, sino que hay más concentración acá y menos dispersión. ¿Entendió? Y eso solamente me lo da una caja. Entonces, ¿cuál es la gracia? Y termino con la clase. A menos que quieran preguntarme otra cosa, evidentemente, pero en principio, para respetar la hora, es que nuestra data lo primero que uno hace es limpiarla y lo segundo que uno hace es explorarla. Para explorarla, calcula todas las estadísticas básicas, que es lo único que hemos hecho. No hemos hecho nada de estadística profunda, sino que básicamente es calcular los valores medios, la desviación estándar, hacer diagramas de box plot y ver y tratar de entender en qué consiste la data en principio. ¿Okay? Eso es más o menos lo que uno hace al principio con los datos. Eso es, cada dato, bueno, lo primero que uno hace es tener la data, como les decía, y para eso uno utiliza distintas técnicas de web scraping, o capturar la data, o hackear la data de alguna parte, o simplemente un mismo experimento que uno hace con tomar los experimentos y calcularlo directamente a partir de la experimentación o de la investigación que uno hace. Es decir, hay distintas formas de capturar la data, pero una vez que la tiene, lo primero es esto, limpiarla. Segundo, graficarla. Y tercero, entender bien la gráfica usando estadística, digamos, básica. ¿Ok? Entonces, dejo hasta acá
Si tienen alguna duda, pregunta, etcétera. Yo voy a ir subiendo algunos más materiales, voy a subir algunos códigos adicionalmente y en las próximas clases vamos viendo cómo vamos a trabajar el tema porque parece ser que nos demoramos bastante en un solo ejercicio y hay más. Yo tenía la impresión de que iba a hacer un montón de cosas, pero el tiempo es así. No, ¿ok? Bien. Eso es. Vale, la siguiente clase entonces el jueves, El jueves. a las 3. El jueves a las 3. Sí, si les parece, ahí Vale. hacemos el jueves a las 3. Y vamos a seguir un ratito, con por lo menos esta semana nada más, limpieza de datos y estadística básica y ver todas las visualizaciones posibles, entre comillas, que se pueden hacer. Probablemente en la próxima clase hable un poco de visualización usando Python. También porque esta parte es muy entretenida. O sea, yo quería hacer Python para la próxima semana, pero Python tiene unas herramientas muy, muy bonitas de visualización y lo hacemos en la próxima clase también. ¿Ok? Bien, eso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por la paciencia. Chao. Vale. Chao. Que estén Chao, bien. chao. No, que también. También.